Lo que está atravesando Ecuador con violencia y extorsiones en las carreteras lo vivió también Colombia y en su momento tomaron acciones para retomar el control en sus vías. ¿Qué estrategias aplicaron, Lenin? Vamos a revisarlo con Iván Carvajal, consultor en seguridad, experto en inteligencia y contrainteligencia estratégica, además analista sociopolítico, un veterano de las fuerzas militares de Colombia. Iván, buenos días, gracias por atender a nuestra invitación. A toda la audiencia de Contacto Directo. La violencia que hoy se vive en las carreteras ecuatorianas afecta al comercio, al turismo, a la industria, a la vida cotidiana de quienes se trasladan por tierra. En Colombia ese fenómeno ya se lo vivió. Paramilitares y guerrilleros en distintos momentos atacaban, ya sea para extorsionar o simplemente atacaban dentro de su absurda dinámica de violencia a quienes se movilizaban. ¿Qué fue lo que se hizo en su país para devolver la seguridad en las vías? Lenin, antes que mencionar el plan exitoso que tuvimos de seguridad en las carreteras, permítame hacer un contexto muy breve de cómo era Colombia a finales de los 90. En el 98, cuando entrega el gobierno el presidente liberal Ernesto Samper, Colombia era considerado a nivel internacional como un estado fallido, precisamente por la ocupación que ya estaba en territorio, no solo de las narcoguerrillas, sino también de grupos paramilitares. El presidente conservador Andrés Pastrana toma el mando entre 1998 y 2002, y allí se ejecutó el Plan Colombia, que fue fortalecer las capacidades de las fuerzas militares precisamente para neutralizar esa amenaza narcoterrorista. Y cuando llega el presidente Álvaro Uribe en el 2002, pues la consigna clara del gobierno del presidente Uribe era recuperar la seguridad y sobre todo devolverle la tranquilidad a los colombianos, que se derivó finalmente en la política pública de seguridad que se conoció como seguridad democrática, que a su vez se desarrolló en las fuerzas militares con el nombre de Plan Patriota y específicamente en las carreteras Plan Meteoro. Lo primero que hizo el presidente Uribe fue ponerse de acuerdo con toda la capacidad del Estado, no solamente del sector defensa, sino de muchos otros sectores, para recuperar la dinámica comercial específicamente y devolver la tranquilidad a los colombianos. Y no era otra forma sino recuperar las carreteras y la seguridad de las carreteras. ¿Y cómo se las recupera, Iván? Porque no se puede poner pues, a militares cada 100 metros, no hay tanto personal para aquello, pero sin embargo es necesaria la presencia y la participación de Fuerzas Armadas. ¿Cómo disponer de un número limitado de recurso humano, de recurso técnico para afrontar pues, una situación tan compleja como esta? El presidente electo, el doctor Daniel Noboa, tiene que, por supuesto, generar planes de mediano y corto plazo, porque su mandato va a ser muy corto, un mandato de aproximadamente 17 meses. Eso fue lo que se pensó en ese momento, y lo que usted dice es cierto. Primero, no se puede poner un policía y un soldado cada 100 metros o cada cuadro en cada ciudad, en cada barrio, en cada ciudad, sino que toca saber utilizar muy bien los recursos que se tienen. El pie de fuerza siempre será escaso, no solamente para Colombia, sino para cualquier otro país de Latinoamérica, incluso para países del primer mundo. Y yo creo que el éxito de la campaña o de la estrategia que se llevó a cabo de seguridad de las carreteras fue porque se diseñó un plan y se diseñó una estrategia que no hablaba de seguridad, hablaba de recuperación de la confianza, hablaba de reactivar el turismo, hablaba de reactivar el comercio, y allí fue donde fue exitoso, porque hizo una sinergia y una articulación con todos los poderes del Estado. Es que la seguridad es un activo que se construye entre todos, entre las autoridades y los ciudadanos. A propósito Entonces, de eso, Iván, a propósito del construir el activo entre todos, ¿cuál debe ser el rol de la ciudadanía, de las élites, de los gremios, de quienes habitan en los bordes de las carreteras y que se ven directamente afectados también por estas acciones violentas? La participación comunitaria en la política pública de seguridad, no solo nacional, sino local, tiene que ser absoluta y decidida por parte de la ciudadanía, porque sin seguridad no se desarrolla ningún otro ambiente del ser humano, ni tiene éxito en ningún otro contexto del ser humano.
Sin seguridad no hay turismo, sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay inversión social, sin seguridad no hay inversión extranjera, el Producto Interno Bruto se estanca o se va para abajo, va en caída. Entonces tiene que haber un compromiso total. Cuando yo hablo de sinergia y articulación del gobierno nacional, tiene que ver sobre todo con los gobiernos locales, con las provincias, con los cantones, en el caso de Ecuador, ir a coordinar directamente con las autoridades de los gobiernos locales y empezar a llevar la inversión del Estado, representado en el sector comercio y turismo, en el sector transporte. El sector de planeación nacional tiene que incluir esto en el plan de desarrollo. El equipo de gobierno del presidente Noboa tiene que incluir un proyecto detonante que se llama recuperar la confianza y eso a través de estrategias como las carreteras seguras. Eso en el mediano y en el largo plazo, pero en el corto plazo, ¿de qué manera se puede intervenir? Hay que generar, no sé, horarios para que convoys de camiones y de vehículos particulares y de buses de transporte interprovincial se trasladen con acompañamiento policial y militar y de esa manera garantizarles la seguridad. ¿Cuáles son esas acciones que se tienen que aplicar en lo inmediato para que la gente se pueda trasladar de una forma segura? Es una articulación directa con todos los poderes del Estado y con toda la capacidad productiva del Estado que se representa en los comerciantes. Yo le voy a poner un par de ejemplos. En Colombia se rompió la doctrina cuando, por ejemplo, se empezó a mirar las carreteras como activos estratégicos de la nación. Se empezaron a mirar los oleoductos, por ejemplo, como activos estratégicos de la nación. Y no solamente la fuerza pública tenía la responsabilidad, sino también la empresa privada tenía la responsabilidad de cuidar esos activos. Fue cuando empezamos a llevar los batallones del ejército a apoyar proyectos específicos de la empresa privada con inversión de la empresa privada para esa seguridad estatal. No solamente su seguridad interna privada, sino seguridad estatal en esos activos estratégicos de importancia para la nación. Eso, digamos, en el nivel macro. Y al nivel micro, esa coordinación de seguridad en carreteras llevó solamente en el primer año de implementación de las caravanas Vive Colombia, que fue en Colombia entre el 2002 y el 2003, solamente en un año se hicieron 150 caravanas terrestres, 150 rutas aseguradas, 43.000 kilómetros asegurados, 15 millones de pasos por peajes de vehículos particulares, 100% ocupación hotelera. En solo 5 años de intervenido el Estado, la zona rural específicamente con la seguridad democrática, la inversión directa extranjera pasó de 2.000 millones a 10.000 millones en 4 años, 10.000 millones de dólares. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia pasó del 2% al 4%. En solo 8 años. Entonces, sí es un compromiso y sí es una participación. Ahora, usted fue muy incisivo, Lenin, en anotar que son medidas de corto plazo. Es cierto, un proyecto de seguridad en carreteras es un proyecto de corto plazo, que se avanza hasta mediano plazo, porque necesitamos un proyecto detonante, algo que estimule nuevamente el consumo, estimule nuevamente la participación, la inversión y por supuesto que devuelva la tranquilidad y aumente la percepción de seguridad de los ciudadanos. Iván Carvajal, consultor en seguridad pública. Gracias, Iván, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.